es el proceso, porque el proceso duele y en el proceso es que Dios nos forma. Yo escucho muchos podcasts de liderazgo y no sé si ustedes aquí conocen a John Maxwell. Si no lo conocen, es un conferencista, ¿verdad? Y para que tengan una idea, tiene un net worth de aproximadamente 10 millones. Y yo escuchaba que él estaba contando que en una de sus conferencias recientes, él tenía un total de 2,000 boletos y cada boleto costaba $2,000. Significa que ese fin de semana él recolectó como unos $4 millones. Y cuando vino la sección de Q&A, un muchacho alzó la mano y le dijo: John, yo quiero ser como tú. Yo quiero esos resultados que tú tienes. Y John lo mira y le dice: no se trata de querer lo que yo tengo o querer estar donde yo estoy. Se trata de si estás dispuesto a hacer lo que yo hice y pasar por el proceso que yo pasé. Y así mismo funciona el reino. Dios no promueve talento. Dios promueve carácter, personas que son moldeables, que son procesadas y que son transformadas. Y lo bueno es que el reino funciona con principios. ¿Verdad? Lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. El que es fiel en lo poco, ¿no lo saben? Y Él te da el poder para hacer las riquezas. Lo bueno es que los principios no respetan personas, no mira edad, no mira en qué estatus tú estás actualmente. Los principios funcionan por naturaleza. Es como la ley de gravedad. Lo creas o no lo creas, lo que sube tiene que bajar. Y así mismo funcionan los principios en el reino. Si los aplicas en tu vida, vas a ver la manifestación de ella. Hoy vamos a ver a José, no como historia, sino como espejo. Y mi meta es, ¿verdad?, que cuando salgan de aquí no pregunte cuándo Dios lo va a hacer, sino qué etapa me toca abrazar y en qué tengo que trabajar. Vamos a la etapa número 1, que es la etapa de la revelación. Dice Génesis 37 del 5 al 7. Un día José tuvo un sueño. Dijo José: soñé que estábamos en medio del campo, atando el trigo en manojos. Y de repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Le estaba diciendo, ¿verdad?, y contando lo que había visto a sus hermanos. Lo peculiar de esto es que Dios le muestra a José lo que iba a suceder. La visión, la revelación, no le mostró el proceso. La revelación es cuando Dios te deja ver algo que todavía no estás pidiendo. Es cuando sabes que ya hay algo más, cuando sientes un llamado, cuando ves algo más grande que tu realidad actual. Pero lo que la revelación no significa es que estés preparado. Dios nunca te va a entregar lo que Él ha hablado sobre tu vida si no estás preparado para sostenerlo saludablemente. José vio tronos, pero no estaba preparado. Lo que vio fue una invitación al proceso. Y lo podemos ver, ¿verdad? Porque José apenas recibió el sueño cuando tenía 17 años. En otras palabras, símbolo de inmadurez. Símbolo de que faltaba proceso, faltaba desarrollo. En ese momento Dios le mostró su futuro, pero todavía tenía que formar y todavía tenía que preparar. Y así muchos aquí han recibido palabra, un sueño, una promesa, un te voy a usar. Pero analiza tu vida hoy. Hay que analizar
tu disciplina, tus hábitos. La promesa que Dios te ha dado y la vida que estás viviendo actualmente se alinea con lo que Él ha dicho. Tener la palabra no significa tener capacidad. La revelación emociona, pero la revelación no madura. Si el terreno no está listo, la semilla no va a producir. Entonces, hoy la pregunta no es cuándo Dios la hará, sino que es, estoy convirtiéndome en la persona que puede sostener esa promesa que Dios ha hablado sobre nuestras vidas. Dios no te va a dar algo que termine alejándote de Él. Él te ama demasiado como para entregarte lo que Él ha hablado sobre tu vida antes de tiempo. Entonces vamos a examinar cómo puedes saber si estás en esa etapa de revelación. Si sientes pasión, si hablas mucho del futuro, de lo que Dios ha hablado sobre ti, si tienes la claridad de destino, pero si notas que quizás tu carácter no está desarrollado, te frustras fácilmente, te ofendes rápido, buscas validación constante de lo que están a tu alrededor, porque todavía como que no crees lo que Él ha hablado sobre ti. ¿Qué hacer aquí? En esta etapa donde tú recibes la visión, pero todavía no estás preparado, tu deber es guardar esa visión, orar y próximamente prepararte. No contarle a todos lo que Dios te muestra, porque eso fue un error que José cometió. Trabajar en hábitos diarios. Construir disciplina interna. Desarrollar humildad. La etapa número 2 que podemos ver en la vida de José fue la de reducción. Cuando todo parece disminuir. Desde Puerto Rico, desde que Martín y yo estábamos juntos, siempre, todo el tiempo, nos habían hablado de prosperidad y sobre abundancia, finanzas, negocio. Yo me estaba acordando los otros días que cuando inicialmente nosotros nos unimos a la sombrilla de Máxima, habíamos acabado de, ¿verdad? Unirnos con los pastores Tito y Vicky, que hoy son los que tienen posesión, ¿verdad?, de la iglesia Máxima Puerto Rico. Y en Máxima, en ese tiempo, el apóstol Raúl y la apóstola Abigail organizaron un evento, y en ese evento estaban John Delgado y su esposa Iris. Y esa fue la primera palabra sobre prosperidad y abundancia que el Señor había hablado sobre nuestras vidas. Yo me acuerdo, Martín pasó para la ofrenda y ese lugar estaba llenísimo. Martín pasó para la ofrenda, entrega su ofrenda y cuando regresa, ella toma el micrófono y dice: hay un joven que acaba de pasar que tiene una camisa de cuadrito, yo necesito que él regrese. Y cuando regresa le dan la palabra a Martín. Le dijo: te veo con muchos negocios, veo finanzas sobre ti, veo abundancia, veo prosperidad. Y justo luego de eso, no muchos conocen la historia de Martín, ¿verdad? Pero justo luego de eso, Martín sale de su casa a temprana edad. Como sale de su casa y no tenía a nadie, ¿qué es lo próximo? Buscar trabajo, ¿verdad? Y estuvo tocando puerta y nadie la abría. Todas las puertas cerradas. Para hacer la historia, ¿verdad?, larga, corta. Estando juntos, ¿verdad? No nos habíamos casado todavía, pero la experiencia y el proceso que estábamos viviendo era como si estuviésemos casados. Y ahí Martín, como quien dice, lo perdió todo, acabando de recibir una palabra de que iba a ser próspero, de que iba a tener abundancia, de que iba a escalar, que iba a tener, o sea,
lo que pasó justo después de la palabra fue todo lo contrario a lo que había sido declarado sobre su vida. Y en ese momento entendimos que después de la revelación viene reducción. Génesis 37, 23 al 24. Dice, cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la capa que su padre le había hecho y lo echaron al pozo que estaba seco. José soñó, recibió la revelación y terminó en un pozo, aislado, viviendo algo completamente opuesto a lo que el Señor le había mostrado. Reducción es cuando pierdes estabilidad, pierdes personas, pierdes comodidad, pierdes reconocimiento. Cuando lo que soñaste parece lejos o incluso imposible. Cuando tú dices, it's not adding up, esto que estoy viviendo es totalmente opuesto a lo que el Señor me acaba de prometer, ¿qué es lo que está pasando? Pero ahí es donde Dios transforma, donde trabaja con el ego, donde trabaja con el orgullo, con la dependencia emocional, con motivaciones incorrectas, con identidad basada en aplausos. La reducción revela dónde estaba apoyada su identidad. Como quien dice, es donde pasa la cirugía. Pero ahora, hoy en día, entendemos que ese proceso, ¿verdad? Y esa reducción era necesaria en nuestras vidas para sostener saludablemente lo que tenemos hoy en día. Ahí es donde el Señor remueve la dependencia de comodidad, de estabilidad externa, de seguridad, donde Dios forma la fe real. ¿Cómo saber si estás en reducción? No siempre se ve igual, pero quizás puedes sentir el silencio de Dios. Las puertas parecen cerradas, lo que antes fluía ahora no fluye. Personas que quizás prometieron un apoyo desaparecieron. Siente que estás menos que antes. ¿Qué hacer aquí? No tomar decisiones por ansiedad, no comparar, no victimizarse. Preguntarle al Señor, ¿qué estás purificando? Permitir que muera lo que no puede entrar en esa próxima etapa. Y eso es justo lo que pasa en el pozo, en ese proceso de reducción. El Señor trata de eliminar todo lo que no puedes llevar a esa próxima etapa de tu vida, porque si no la vas a contaminar. Y es lo que el Señor estaba trabajando en nosotros. Hay muchas personas que dicen, no, esta persona recibió un golpe de suerte y ahora tiene dinero y se la cree. Mira a la gente por encima del hombro, no es el mismo. Como es verdad, las personas que se pegan en la loto y esas cosas así. Y eso es que no hubo un proceso que formara el carácter de esa persona. Por eso es que cuando recibió la bendición o recibió la abundancia, recibió la prosperidad, se manifestó lo que había dentro, porque no hubo ese proceso de purificación. Y aunque duele, es necesario. Luego de la etapa de la reducción viene la etapa del desarrollo. Génesis 39, del 2 al 4 dice, a José le fue muy bien allí, en la casa de su amo egipcio, pues Dios estaba con él. Potifar vio que Dios ayudaba a José y hacía todo lo que le saliera bien. La mujer de su amo se fijó en él y le propuso, ven y acuéstate conmigo. En vez de aceptar, José le contestó, mi amo confía en mí y por eso ha dejado todo a mi cargo. Estando yo al frente de todas sus riquezas, él no tiene nada de qué preocuparse. Esta etapa es la más larga, la etapa de la preparación. En esta etapa no hay
aplausos, no hay escenario. Se trata de mostrar tu integridad y de prepararte para lo que Dios te ha llamado a hacer. Desarrollo es parte de la formación donde trabajas la integridad, haces lo correcto aunque nadie lo vea. Cuando eres fiel en lo pequeño, cuando trabajas para la visión de otro, cuando siembras sin cosechar de inmediato. Aquí se forma la disciplina, la excelencia, el dominio propio, la resistencia emocional, la estabilidad. Desarrollo es esa repetición diaria. Después de, ¿verdad?, la palabra que Martín recibió, después de la reducción, después de años viviendo lo opuesto a la revelación, le damos, ¿verdad?, como quien dice, fast forward. Pasaron unos añitos. Llegamos aquí en el 2017, después del huracán María, después de haberlo perdido todo. Sí. ¿Cómo es? Explotado, reventado y disgustado. Ya. Así mismo llegamos acá. Y en ese entonces Dios sigue hablándonos de prosperidad. Y surge, ¿verdad?, el 2020, que es cuando surgió, ¿verdad?, lo de la pandemia. Y cuando estamos en pandemia, se presentó una oportunidad, ¿verdad?, de comprar nuestra casa. Y cuando estamos en medio de comprar nuestra casa, como yo soy así que me gusta saberlo todo, yo estudié. Si mi realtor no me contestaba, yo buscaba. Bueno, yo estudié, quería saber todo el proceso. Cuando finalizamos y estamos en la mesa de cierre, ella me dice, tú debes de ser realtor. Yo le dije, ¿ser realtor? No, yo no quiero ser realtor. Entonces pasó un tiempito y yo quería, ¿verdad?, que todo el mundo tuviera su casita. Y un día le enviaba muchos referidos a la realtor y un día yo le dije a mi tía, mira, vamos, si tú tienes todo lo que se necesita, ¿por qué no has dado el paso de comprar tu casa? Me dice, no, que si esto es lo otro. Yo le dije, no, tú calificas. Yo sé los requisitos, tú calificas. Vamos a ir a la constructora, llamamos a la realtor, ella que aparezca ahí, entonces te ayude. Llegamos, pues la realtor me llama que no puede llegar porque le surgió una emergencia. Estábamos allí en la casa modelo. Yo dije, pues ni modo, ya estamos aquí, vamos a ver la casa. Estamos ahí viendo la casa y ella está haciendo preguntas y yo las estoy contestando. Llega otra familia hispana, no sabían inglés, empiezan a hacer preguntas, yo se las contestaba a ellos. Y al final llega la representante de venta y me dice, ok, ahora dame la información de ambos clientes y dame tu información para registrarlos por debajo de ti. Yo dije, pues que yo no soy realtor. Dije, pero ¿cómo que tú no eres realtor? Si tú acabas de atender a estas dos familias. Y ahí se me encendió el bombillo. Yo dije, bueno, quizás entonces esto sí es lo que se supone que está haciendo. Y así sucedió. Y fue la puerta que abrió, ¿verdad?, la puerta de bendición que nos ha ayudado a llegar a donde estamos hoy en día. Pero fue después de la revelación, después de la reducción. Comenzó entonces la etapa de la preparación y lo que yo no sabía es que mi proceso de comprar mi casa literalmente fue mi campo de entrenamiento y por yo querer saber más y crecer como persona, eso me preparó para la próxima etapa que venía a nuestras vidas. Por eso la preparación es sumamente importante. Fue disciplina, fue constancia, fue orden, fue aprender, fue corregir errores, fue aplicar principios bíblicos en finanzas, honra y mayordomía. Martín y yo siempre decimos, parte de lo que nos ha traído hasta aquí es aplicar esos principios bíblicos y los códigos de honra en nuestras vidas. Honrar a las personas que están a nuestro alrededor, bendecir a las personas que están a nuestro alrededor y siempre poner a Dios primero. Porque lo que no contamos, ¿verdad? Todo el mundo ve el éxito ahora, pero lo que no contamos es que durante esa parte de la reducción hubieron días
que Martín solo comió una vez. Hubieron días que, porque yo todavía estaba en la escuela, tú sabes. Entonces mami me llevaba para Burger King. Me acuerdo de un día me llevó para Burger King después de la escuela. Y yo me comí, como quien dice, un cuarto del cheeseburger. Y lo otro lo guardé. Lo otro lo guardé para poder llevárselo a él. So, fueron muchos días de sacrificio. Le dije, Martín durmió en la calle, Martín durmió en el carro, Martín hasta en la iglesia durmió. El pastor en ese tiempo le abrió las puertas de la iglesia para que él se pudiera quedar y se quedó ahí 6 meses antes de poder recibir, ¿verdad?, el próximo empleo, que fue lo que abrió la puerta para que nos pudiéramos casar y para que pudiera tener su apartamento. Pero les quiero decir con esto que durante el tiempo de reducción, nuestros principios, nuestra fe no tan valió. Hubieron veces que Martín recibía propuestas de empleo. Mira, tenemos un empleo, cobras bien, que si esto, que si lo otro, pero conflige con el miércoles, conflige por el domingo. No voy a ceder. Si yo permanezco en el Señor, si yo lo sigo a Él primero, si pongo su casa como prioridad, yo sé que al final vamos a ser bendecidos. Y eso fue 10 años atrás. Y hoy en día vivimos lo que vivimos, pero fue por lo que sembramos y lo que vivimos en ese entonces. Entonces, ¿cómo saber si estás en desarrollo? Estás sembrando, pero no necesariamente estás viendo frutos rápidos. Estás creciendo internamente, estás haciendo la búsqueda y el ejercicio de educarte en línea de aquello, ¿verdad?, de lo cual Dios te habló. Dios está trabajando más en tu carácter que en tu plataforma. Sientes presión constante, pero sigues firme y sigues íntegro, entendiendo que Él es primero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Ser consistente, no comprometer nuestra integridad, mejorar nuestras habilidades, aprender administración, construir estabilidad emocional. Entonces, luego de la preparación, viene lo bueno, que es la expansión. Dice Génesis 41, del 39 a 41. Por eso le dije a José, Dios te ha dado a conocer todo esto, y eso quiere decir que no hay nadie tan sabio e inteligente como tú. Por eso, a partir de este momento quedas a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo. Todos en Egipto tendrán que obedecerte. Expansión, no emoción. Peso, responsabilidad. Cuando ves finalmente el fruto, la promesa manifestada. Eso sí, cuando Dios añade, también añade presión, responsabilidad, decisiones complejas, personas que dependen de ti. Y la expansión sin estructura siempre se lleva a colapso. Por eso es que Dios tarda, porque te quiere protegerte a ti, quiere proteger a tu familia y quiere proteger a los que van a venir después de ti y los que Él te va a confiar. ¿Cómo saber si estás en expansión? En este proceso de expansión es cuando las oportunidades aumentan, ingresos aumentan, influencia aumenta, pero también aumenta la presión. Aquí el peligro es el orgullo. ¿Qué hacer aquí? Mantener la humildad. No olvidar el proceso, el comienzo, la revelación, la reducción y la preparación. Administrar con sabiduría y rodearte de buen consejo y las personas correctas. Esto no es una línea recta. No es que pasas de revelación a reducción, de desarrollo a expansión y ya, sino que es un ciclo. Y cada vez Dios quiere llevarte a otro nivel. Y cada vez que Dios quiere llevarte a otro nivel, empieza con el mismo patrón. Nueva revelación,
nueva reducción, nuevo desarrollo, nueva expansión. José pasó por un proceso grande, pero dentro de ese proceso hubieron mini procesos. Mi historia no terminó en el 2021. Yo sigo creciendo. Sigue escribiéndose. Quizás estamos en otro nivel, pero eso significa otro ciclo. Nueva palabra, nueva responsabilidad, nueva formación. El mismo Dios, las mismas 4 etapas, pero un nivel distinto. Cada ciclo aumenta capacidad. Cuando llegue tu palacio, no solo tendrás posición, sino que tendrás estabilidad, tendrás ingresos, tendrás dominio propio. No solo tendrás influencia, tendrás identidad firme, porque Dios es el Dios de abundancia. Pero la abundancia del reino es para los que abrazan el proceso, los que son moldeables, los que son humildes. No para los que huyen, no para los que se ofenden en la reducción, no para los que abandonan el desarrollo, sino para los que dicen, Señor, forma en mí lo que necesitas formar. Y yo entiendo que la raíz de todo también comienza con conocer nuestra identidad en Cristo. Todo regresa a la identidad. Porque muchos quieren expansión para sentirse suficientes. Muchos quieren éxito para probar que valen. Muchos quieren dinero para validar su identidad. Pero el reino funciona diferente. Totalmente opuesto. En el reino primero tienes que saber quién eres, pasar por el proceso, ser transformado, prepararte y luego entonces es que recibes la manifestación de lo que Él ha hablado. Estamos cortos de tiempo, por eso no le estoy contando la historia completa. Pero si nosotros analizamos nuestra vida, cómo comenzamos, cuando comenzamos juntos, a cómo estamos hoy en día, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, podemos decir que todo valió la pena. Pero todo comenzó con abrazar esa revelación que fue hablada sobre nuestras vidas y realmente creerla. Pero no solamente creerla, sino prepararnos para esa revelación que Dios habló sobre nuestras vidas. Aquí todos hemos recibido palabras de parte del Señor. Tanto en nuestra función, quizás en el mercado financiero, en nuestras vidas cotidianas, pero también en la casa del Señor. Y esto también aplica para cuando Dios te llama a algún ministerio, a ejercer alguna función dentro de su casa. Y tienes que entender, como decía ahí, que los que están a tu alrededor dependen de ti. Los que están a tu alrededor merecen la vida que Dios ha hablado sobre tu vida, pero requiere una preparación, requiere una aceptación, requiere una transformación, requiere un proceso, requiere dolor. No nos podemos quedar solamente en recibir la palabra, sino que tenemos que prepararnos en pos de ella, como decía el apóstol. Quiero orar en este momento una oración, todo congregacional, porque este año yo sé que todos hemos recibido promesas, pero tenemos que estar dispuestos a pasar por el proceso. Y le voy a pedir a todos que se pongan en pie rapidito.
Cierren sus ojos. Alcen sus manos. Y le decimos al Señor: Señor, gracias por la revelación. Gracias por la reducción. Gracias por el desarrollo. Y gracias por la expansión. No me des algo que mi carácter no puede sostener. Forma mi identidad. Fortalece mi estructura. Rompe mi orgullo. Sana mis vacíos. Desarrolla disciplina en mí. Estoy dispuesto al proceso. Estoy dispuesto a crecer. Estoy dispuesto a madurar. Porque cuando llegue a mi palacio, no solo tendré posición, sino que tendré estabilidad para poder sostener. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por lo que has hablado sobre nuestras vidas. Gracias por el proceso. Gracias por lo que vas a hacer. Prepara y fortalece nuestro corazón, Señor. Santo eres, Señor Jesús. Mientras estaba orando, lo que vino a mi espíritu fue: You are worthy. Tú sí eres digno. Eres digno para recibir la abundancia, para recibir la prosperidad, para recibir lo que el Señor ha hablado sobre tu vida. Pero tienes que accionarte. Esto no es una varita mágica. Las cosas no van a caer en nuestra falda, iglesia. Según la palabra que Dios ha declarado sobre ti, tienes que prepararte en pos de ella. Como lo dije me sucedió en lo cotidiano, ¿verdad? Un proceso de preparación. Y no fue hasta que yo me preparé que llegó el tiempo de expansión en mi vida. Y también eso ha pasado aquí. Hace, no sé, 1 año y medio atrás, el Señor me retó y me sacó de allí atrás. Me dijo: ahora te toca aquí. Ahora te toca liderar. Ahora te toca dirigir. Y yo no me quedé ahí. Bueno, yo le decía al apóstol, apóstol, pero enséñame. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y me decía: no, prepárate, busca intimidad. Yo dije: pues, voy a buscar. Cogí cursos, leí libros. Lo más importante, saqué tiempo con Él para que Él me fuera formando. Y hoy en día puedo ver esos regalos, esos dones del Señor desarrollados en mi vida, pero fue porque tomé una decisión, tomé acción, no me quedé en que a ti te toca esto, esta es tu función y ya. I didn't wing it. No en lo eclesiástico y no en mi vida cotidiana. Y creo que según lo que el apóstol habló al principio y lo que él me dio, lo que Dios está tratando de decir es que tienes que tomar acción. Que para que suceda lo que Él ha hablado sobre tu vida, tienes que tomar acción y te tienes que preparar.
Y te tienes que preparar no solamente por ti, sino porque Él va a usar tu testimonio y tu proceso para impactar a los que están a tu alrededor. Porque hay personas que dependen de ti. Iglesia, yo vengo a decirte que tú eres digno de lo que Dios ha hablado sobre tu vida. Que tu familia merece vivir bien. Que tu familia merece tener un hogar estable. Que tu familia merece vivir en un lugar de abundancia, no de escasez. Porque Dios es un Dios abundante. Dios es un Dios de prosperidad. Eres hijo de un rey, de rey altísimo, del rey que lo provee todo, del rey que provee la salud, de Jehová Jireh, de Jehová Sabaoth, de Jehová Rafa. Y tienes que abrazar esa identidad y esa palabra que Dios te ha dado. Tienes que creértela y tienes que accionarte, porque en el mismo lugar, haciendo nada, sin dirección, vas a seguir en el mismo lugar año tras año. Dios quiere más para nosotros.